Hola muchachos, hoy voy a compartir un video de cómo representar datos por medio de diagrama de tortas, barras, nube de palabras, mediante Excel. ¿Listo? Entonces voy a tener varias ventanas en la cual voy a explicar no agrupados, con datos no agrupados de manera cualitativa, agrupados y un tema de líneas de tiempo. Bien, inicialmente yo cuando me dan un ejercicio o de pronto me dan unos datos, pues simplemente pues ya los tengo aquí en una columna, o si me dan un ejercicio los paso aquí a la columna. Lo que yo hago es dejar la primera casilla para colocarle el nombre de la variable. Entonces aquí va a ser el número de hermanos por familia. Voy a seleccionar esa casilla y la voy a filtrar. Después siempre la voy a ordenar de A a Z, ¿sí? Para que quede menor a mayor. Ahora, voy a armar mi tabla de frecuencias. Voy a armar mi tabla de frecuencias. Entonces, en X van a ir las variables. ¿Qué variables tenemos acá? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bien. Ahora, en F sub i, ¿qué variable iría? Entonces, en F sub i van las frecuencias absolutas de cada número. Lo que yo hago es seleccionar los datos, por ejemplo, selecciono el 1 y abajo me va a salir el recuento. Entonces, en este caso va a ser 3. Lo mismo para el 2. Entonces, abajo me va a salir 4. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si los datos fueran demasiados, sería una forma fácil de hacerlo. Ahora, si son 3, entonces hay 3 datos. Si son 4, hay 2 datos. Si son 5, entonces son 4 datos. Y por último, hay 2 datos que son 6 y hay un 7. Al final, entonces, sumo toda esa cantidad y me da que son 19 datos. O sea, hice en algún momento un recuento mal porque si podemos observar va de la 2 a la 21. Entonces, algún dato quedó mal y al parecer es el número 2. El número 2 tiene 5 datos. ¿Vale? Y ya se me corrige acá directamente. Tengo 20 datos en total. Ahora la frecuencia relativa va a ser igual a cada una de las frecuencias dividido entre el total, que es 20. Le doy Enter y me ubico en la esquina de esta casilla y arrastro la fórmula. Después le doy autosuma y esto me tiene que dar 1. ¿Listo? Bien, ahora tengo la frecuencia acumulada. ¿Cómo la hay? Entonces, igual, coloco el primer valor de la frecuencia absoluta. Después doy igual al anterior valor más el dato posterior, que es en este caso 5. Y hago lo mismo. Me ubico en la esquina y le doy y despliego la fórmula. Una casilla antes del total. Aquí, como la frecuencia absoluta, no, perdón, la frecuencia acumulada no tiene total, coloco unas comas. Lo mismo la frecuencia acumulada relativa también no tiene total y coloco unas comas. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, pues simplemente va a ser igual a cada uno de estos números dividido entre el total, que es 20. Le doy Enter y lo mismo, arrastro la fórmula. Me debe coincidir el 1 con el 1 de acá. El porcentaje. El porcentaje, ¿cómo lo hallo? Copio las frecuencias relativas, control C, pero acá no le doy control V, sino le doy clic derecho y solo copio los valores. En este caso ya me sale en porcentaje, porque ya las celdas las tenía con el porcentaje. Si me salen los mismos valores, simplemente los selecciono y les doy en porcentaje. ¿Sí? Voy a intentarlo desde acá. Entonces, los datos serían estos. Para que me quede en porcentaje, simplemente los selecciono y le doy porcentaje. Y le doy autosuma. Después, ya tendría mi tabla de valores general. Ahora, yo lo que quiero hacer es encontrar el promedio, la moda, la mediana, la varianza, la desviación
y el coeficiente de variación. Acá yo tengo las fórmulas de qué es cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, para el promedio yo necesito X por F sub I, necesito la sumatoria de X por F sub I. Por eso coloqué acá X por F sub I. Ahora, para la varianza necesito X menos X promedio, o sea, menos X, la barrita de arriba, o sea, menos el promedio al cuadrado por F sub I. Entonces acá yo coloco, voy a colocar, abro paréntesis, X menos promedio, todo esto al cuadrado, cierro paréntesis, y todo esto por F sub I. ¿Listo? Esa es la columna que necesito. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, X por F sub I, entonces voy a dar igual, va a quedar esta X por F sub I, le doy Enter, arrastro la fórmula, le doy autosuma. ¿Listo? Ahora, para el caso de acá, ¿cómo lo voy a formular? Entonces, igual, abro un paréntesis, abro otro paréntesis. Entonces, es X. X, que es la variable, menos el promedio, pero aún no tengo el promedio. Entonces, ahorita lo vamos a realizar. Primero vamos a hallar el promedio. Entonces, el promedio acá va a ser igual a la sumatoria de X por F sub I. ¿Quién va a ser la sumatoria de X por F sub I? Este es 69. Entonces, va a ser 69 dividido entre n, que es el total de datos, o sea, entre 20. Le doy Enter. Este es mi promedio. Entonces ahora ya puedo encontrar acá esta otra columna. Entonces voy a dar igual, abro paréntesis, X menos el promedio. Aquí les recomiendo que coloquen el número, o sea, 3,45. Cierro. Todo eso debe estar elevado al cuadrado. Lo hago mediante el triangulito. Cierro. Y todo esto por F sub I. ¿Quién es F sub I? El F sub I de la columna. Le doy Enter. ¿Listo? Ya lo tengo de esta manera. Bien, ahora lo que yo hago es lo mismo, arrastrar la fórmula. Y al final le doy autosuma. Ya tengo 69,95. Esa es la autosuma. Ahora, la desviación, la varianza es igual a la sumatoria de X sub I menos el promedio al cuadrado por F sub I. O sea, la sumatoria va a ser este 64,95 dividido entre n. O sea, acá la varianza va a ser igual a este valor dividido entre n, y n vale 20. Y Enter. Listo. Ahora vamos a hallar la moda. Para los datos que no son agrupados, la moda, simplemente me ubico acá en el F sub I, donde esté el número mayor, que en este caso es 5. Si quiero lo coloco de otro color. Y la moda es la variable que está en esa fila. O sea, en este caso la moda es 2. Ahora, la mediana. Para la mediana hallo la posición. La posición, si quiero lo coloco acá, entre paréntesis, n dividido 2. A eso equivale la posición. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? N medios, o sea, esto es igual a n medios, o sea, 20 dividido 2 es 10. Entonces, ubico este 10 en la frecuencia absoluta mayor, ¿no? Entonces, acá el 10 no está, entonces el dato posterior. Entonces, es 11. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mediana está en esta fila. O sea, la mediana en este caso es 3. La mediana es 3. Listo, ya tengo la mediana. Ahora, la desviación simplemente es la raíz
de la varianza. Entonces yo puedo llegar y decir igual raíz, abro paréntesis, selecciono la varianza, cierro paréntesis, enter. Y esta es mi desviación. Y el coeficiente de variación es la desviación dividida entre el promedio. Entonces esto va a ser igual a la desviación dividida entre el promedio. Y el promedio fue ¿cuánto? 3,45. Si quiero lo selecciono o lo coloco y enter. Este es mi coeficiente de variación. ¿Listo? Ojo, acá yo coloqué la desviación dividida entre el promedio. ¿Sí? Ese sería el coeficiente de variación. La idea es presentar esto en porcentaje. Entonces lo que yo hago simplemente es copiar y pegar el valor. Y si quiero, pues yo lo muestro acá como porcentaje. ¿Listo? Bueno, otra forma de hacerlo, acá vamos a probar, y va a ser igual a ¿quién? Promedio. Entonces vamos a hallar promedio. Entonces, formulamos promedio, abro paréntesis y selecciono todos estos datos. Y le doy enter. Me da exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera es mucho más fácil que hacer esta parte de la tabla. Ahora, la moda. Entonces, lo mismo. Igual, moda. Entonces, coloco moda 1. Moda 1. Selecciono todos estos datos y enter. La mediana. Entonces, igual, mediana. La mediana. Selecciono mediana. Selecciono todos los datos. Le doy enter y me da exactamente lo mismo. 3. ¿Listo? Entonces de esa manera es más fácil. Ahora, en este caso, lo que yo podría hacer hallar es la varianza. Y después la desviación y el coeficiente de variación si se encuentra de la misma manera. Entonces yo digo igual. Var punto P y selecciono todos los datos. Le doy enter. Y me da exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a agregar algunas gráficas. Vamos a agregar algunas gráficas. Las vamos a agregar acá debajo. Entonces, vamos a agregar primero un tema de diagrama de barras. ¿Cómo se hace? Simplemente selecciono la frecuencia sin el total, le doy insertar acá en las barras y aquí ya tengo mi diagrama de barras. En el eje Y va la frecuencia y en el eje X va la variable. En el dado caso la variable no coincida con estos números, ¿qué quiere decir? Si acá empieza en 3, 4, 5, entonces lo que yo hago es seleccionar el eje, le doy clic derecho y le doy seleccionar datos. ¿Vale? Y ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo. Eso es para tener un diagrama de barras. La idea es que ustedes ya miren las demás herramientas de Excel y le cambien el título, le coloquen un título acorde a lo que se esté realizando. Bien, ahora, esta frecuencia relativa también la vamos a seleccionar, solo la frecuencia relativa, y le voy a dar insertar. Y aquí sí voy a dejar diagrama de torto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso corresponde a los porcentajes que tiene cada variable. Entonces está el título de la frecuencia y abajo estarían los porcentajes. Pero entonces encuentro de pronto otro tipo de gráfico que sí me muestre los porcentajes. ¿Esto qué quiere decir? Que el 15% de las personas tiene un hermano. El 25% de las personas tiene dos hermanos. Igual la idea es cambiarle el título acorde con lo que se esté haciendo. Y bueno, esa es la parte en donde se tiene todo el tema de datos no agrupados. Ahora, vamos a no agrupados de manera cualitativa. De manera cualitativa. Entonces, acá vamos a definir que esto fuera el color favorito. El color favorito. Entonces, acá yo voy a tener azul,
rojo, 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 azul, verde, azul, 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 rojo, 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 violeta, verde, amarillo, rojo, naranja, fucsia, blanco, negro, café. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá lo mismo. Voy a filtrar y voy a ordenar de A a Z. Es una variable cualitativa. Voy a hacer la tabla de frecuencias, pero voy a hacer una más sencilla. Simplemente con X, con F sub I y F sub R. ¿Vale? En X pues van a ir todas las variables. Entonces acá va a ser amarillo, azul. Aquí esto me quedó mal. Entonces esto lo cambiamos. Azul. Después seguiría blanco, café, fucsia, naranja, negro y por último, bueno, tenemos rojo, verde y violeta. ¿Listo? Y vamos a colocar el total. Para la frecuencia, pues entonces amarillos. Hay un dato, azul, hay 4, blanco hay 1, café hay 1, fucsia hay 1, naranja hay 1, negro hay 1, rojo. Rojo hay 7, verde hay 2 y violeta 1. ¿Listo? Sumo todo esto, me va a dar, autosuma me va a dar 20. La frecuencia relativa, entonces va a ser igual a la frecuencia absoluta dividida entre 20. Doy Enter y despliego la fórmula. Y al final le doy autosuma. Siempre me tiene que dar 1 en la frecuencia relativa. ¿Listo? Ahora, ¿qué medidas vamos a sacar? En este caso, solo la moda. ¿Por qué? Porque en las medidas de tendencia central solo se puede, para variables cualitativas, solo se podría sacar la moda. Entonces, en frecuencia absoluta, la variable que más se repite va a ser, en este caso, el color rojo. Es lo único que podemos hallar. ¿Listo? Bueno, para encontrar una gráfica, en este caso, pues, sería mejor encontrar un diagrama de tortas, o bueno, un diagrama de barras también lo podríamos hacer. Vamos a encontrar un diagrama de barras. Le doy a insertar. Inserto acá las barras y observen, me sale de esta manera la gráfica. Pero la idea es que abajo me salgan las variables y acá tendría que salir amarillo, azul, blanco, etc. Entonces yo lo que hago es seleccionar el eje, le doy clic derecho, seleccionar datos, acá donde están estos datos le doy editar y selecciono los datos que quiero que salgan, hasta violeta, le doy enter y le doy aceptar. Y observen que ya me salen aquí los datos. ¿Qué quiere decir? Que amarillo hay una persona, azul son 4 y así sucesivamente. De esa manera le puedo también cambiar el título, etc. Otra manera de presentar los datos cualitativos, aquí yo dejo un link, ¿sí? O igual ustedes pueden buscar por internet nube de palabras online o algo. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos datos. Los voy a copiar. Voy a ir a la
a la página. Voy a ir a la página. Bueno, acá entonces vamos a colocar nube de palabras. La página que yo utilizo es esta, nube de palabras.es. Bien, ¿para qué es una nube de palabras? Lo que muestra una nube de palabras, algo como lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces simplemente es mostrar de manera cualitativa la moda entre todas las cualidades. Entonces yo acá simplemente voy a llegar en archivo y puedo abrir un documento, si tengo un texto en Word lo puedo abrir en PDF, etcétera, o también puedo pegar y escribir texto. Entonces aquí voy a pegar todo el texto, todo lo que tenía y le doy aplicar. Observen que ya me queda mi nube de palabras. El color rojo, en este caso, va a ser el color más grande, ¿sí? O el que se centra en la mitad, mostrando así que ese va a ser la moda. Los datos más pequeños equivalen a los datos que menos moda tienen, o sea, que menos datos se repiten. ¿Listo? Ahora bien, es una forma de presentar los datos cualitativos. Ya hay otra forma, aquí hay más opciones, otra forma de presentarlos, de pronto en cuadro, en círculo, etcétera. Y lo que yo puedo dar es archivo, guardar como imagen. Aquí le puedo dar JPG, PNG, PDF, etcétera. Y le doy guardar el nombre, entonces nube. La guardo y ya me descarga. ¿Sí? Entonces voy a mi carpeta de descargas y me va a quedar, en este caso, mi imagen, mi nube de palabras. Entonces yo la puedo añadir al informe. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces vamos otra vez a Excel. Esto es con los cualitativos. Ahora vamos para la parte de agrupados. ¿Listo? De agrupados. La parte de agrupados sí es un poco más complejo. Vamos a tomar una variable que se llama estatura y vamos aquí a colocar algunas estaturas. 1,65, 1,64, 1,62, 1,72, 1,78, 1,85, 1,82, 1,69, 1,65, 1,73, 1,67, 1,83, 1,87, 1,74, 1,80, 1,76, 1,74 y 1,62. ¿Listo? Lo que vamos a hacer acá, entonces, igual lo mismo. Voy a filtrar, lo filtro, lo ordeno de A a Z, ¿sí? Ya me queda ordenado. Y voy a armar mi tabla de frecuencias. Para armar mi tabla de frecuencias, primero lo que yo debo hacer es sacar el rango, eh, el rango, el número de intervalos K y la amplitud. ¿Listo? Entonces aquí en rango va a ser igual al valor mayor
¿sí? Perdón, aquí todavía eh, no está todavía ordenado. Lo voy a ordenar de A a Z. Listo, ahora sí. Entonces el rango es igual a el dato mayor menos el dato menor. Le doy Enter. K va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo, abro paréntesis, de n, y n son 20 datos. 20 datos. En este caso son 20, sí, 20 datos. Cierro paréntesis. Le doy Enter. Aquí me faltaría un dato, entonces voy a colocar 1,66. ¿Listo? Igual lo voy a ordenar. ¿Listo? Entonces aquí ya me varía. Recordemos que el número de intervalos debe ser un número entero. Entonces 5,3 pues se aproxima a 5. K vale 5. Ahora la amplitud va a ser igual a el rango dividido entre el número de intervalos. Entonces la amplitud es 0,046. ¿Listo? Y acá voy a hacer mi tabla de frecuencias. Entonces aquí voy a tener primero. Voy a combinar esto. Aquí va a ser la variable que va a ser estatura, el límite inferior y el límite superior. ¿Listo? Acá va a ser la parte de X, que va a ser la marca de clase. ¿Listo? Marca de clase F sub I, F sub R, F sub I mayúscula. ¿Listo? Bien. Voy a utilizar por ahora esas variables. ¿Cuántos intervalos me dice que hay? 5. Entonces lo que yo voy a hacer es el límite inferior, el valor menor, entonces 1,62, o sea, igual a el valor menor, Enter, y en el límite superior va a ser igual al valor menor más la amplitud, y la amplitud vale 0,046, Enter. Ahora, el siguiente va a ser igual a este valor, ¿sí? Enter, y acá va a ser igual a este valor más la amplitud, que es 0,046. ¿Vale? Listo. Si queremos lo vamos a modificar un poco. Aquí voy a quitarle una decimal, 0,05, para que todo me quede con dos decimales. Entonces acá lo modifico 0,05, le doy Enter, y acá lo mismo, 0,05, y le doy Enter, para que todo me quede con dos decimales. Lo arrastro a la fórmula 3, 4 y 5 para que me queden 5 intervalos, que es lo que me dio acá. Y acá realizo lo mismo. Combino estas dos celdas. Aquí voy a dar total. La marca de clase va a ser igual a, abro paréntesis, los dos límites, la suma de los dos límites, cierro paréntesis, dividido 2. Y arrastro la fórmula. Este no va a tener aquí un total. Voy a tener la frecuencia absoluta, entonces acá debo tener cuidado. Va de 1,62 hasta 1,67, pero no tomé el 1,67 porque es del siguiente intervalo. Entonces va a ser recuento 7. Ahora, del 1, perdón, acá me quedó un error. Es de 1, no, perdón, si son 7 datos. Ahora va de 1,67 a 1,72. Entonces solo están estos dos valores. Entonces 2. Va de 1,72, no está antes de 1,73 hasta 1,77. No está antes hasta 1,76 y son 5 valores. De 1,77, entonces sería desde 1,78 hasta 1,8. No tomo el 1,82. Tomo 2.
¿Listo? Y ahora sí tomo el 1,82 en adelante. Y serían 4. Sumo, me da 20. La frecuencia relativa se saca exactamente igual, dividido entre 20. Arrastro, le doy autosuma. La frecuencia absoluta, recordemos que no tiene un total. Voy a dar igual a la primera frecuencia, enter, y la siguiente va a ser igual a esta frecuencia más la siguiente, y enter. Y arrastro la fórmula. ¿Listo? Bueno, de esa manera entonces yo ya tengo mi tabla de frecuencias. Si quiero hallar un diagrama de barras, lo hago con X, perdón, lo hago con F sub I, y un diagrama de tortas con F sub R. ¿Listo? Ahora lo que yo voy a hallar es el promedio. Entonces, lo que teníamos para promedio, necesitábamos X por F sub I. Y la otra columna que necesitamos es X menos promedio, todo al cuadrado, y todo esto por F sub I. Esta columna la necesito para el tema de la varianza. Entonces vamos allá, promedio, moda, mediana. Acá vamos a tener que tener lo siguiente. Vamos a tener acá para la moda, entonces para la moda vamos a utilizar algo que es el límite inferior, la amplitud, F sub I menos 1 y F sub I más 1. ¿Listo? Y también vamos a tener en cuenta F sub I. Ahora, para la moda, perdón, para la mediana, vamos a tener F sub I, la amplitud, L sub I y F mayúscula sub I menos 1. Ya les voy a explicar para qué es cada una de estas herramientas. ¿Listo? Entonces el promedio. Entonces tenemos X por F sub I, formulo igual X, en este caso X sería la marca de clase, por F sub I, enter, arrastro, y al final le doy autosuma. ¿Vale? Entonces el promedio va a ser igual a 34,6, que es la sumatoria, dividida entre el total, que son 20. Le doy enter. Para la varianza, entonces voy a tener igual. Abro paréntesis, cada una de las X, que en este caso es la marca de clase, menos el promedio, que es 1,73, cierro paréntesis, todo eso al cuadrado, y por F sub I, y F sub I es esta casilla. Le doy enter y arrastro los datos. Al final doy autosuma. Verificamos que la fórmula esté bien. Por J sub 13, sí, ahí estaría bien. Listo. Entonces ya tenemos también para encontrar la varianza. Entonces tenemos ya el promedio. La amplitud entre intervalo es 0,05. El F sub I menos 1. F sub I menos 1. Bien, ¿cómo encontramos la moda acá? Entonces vamos a F sub I, el dato que más se repite es 7. Entonces en este caso 7 está en la primera fila. Entonces la moda debe estar entre 1,62 y 1,67. F sub I menos 1, como no hay un dato anterior, en este caso va a ser 0. Ahora, F sub I más 1. F sub I más 1 va a ser 2. Sí, es el dato posterior. Y F sub I, en este caso, F sub I va a ser donde está la moda, que es 7. Y voy a formular la moda.
La moda entonces es la que se encuentra acá en la imagen. Entonces es L sub I más la amplitud por, abro un paréntesis para el numerador, que es F sub I menos 1. Entonces F sub I, que es 7, menos F sub I menos 1, que es 0, cierro, dividido entre, abro otro paréntesis, F sub I 7 menos F sub I menos 1, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, F sub I menos F sub I más 1. Cierro paréntesis y le doy Enter. Aquí me dice completar los paréntesis, le digo sí. Y pues como tal, aquí me sale un error. Vamos a verificar. Bueno, vamos a realizar la corrección aquí de la fórmula. Entonces vamos aquí. Igual, nuevamente, límite inferior más la amplitud que en este caso es 0,05 más 0,05 por, abro un paréntesis para arriba, va a ser F sub I, que es 7, menos F sub I menos 1, que es 0, cierro paréntesis, dividido, abro un paréntesis y otro, 7 menos 0, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, F sub I, que es 7, menos F sub I más 1, que es 2. Cierro y cierro. Le doy Enter y que me complete los paréntesis. Entonces la moda es 1,75 en este caso. La moda es 1,75. ¿Listo? Vamos a copiar esto un poco más alejado. Bien, eso es en cuanto a la moda. El promedio ya lo tenemos, que era igual a la sumatoria dividido entre el total de datos, 1,73. ¿Listo? Ese es nuestro promedio. Listo, para la mediana lo que hacemos entonces es de la misma manera necesitamos F sub I, pero para la mediana necesitamos algo que se llama la posición. Recordemos que la posición es igual a n medios, o sea, 20 dividido 2 me da 10. Listo. Ahora, entonces, ¿qué voy a hallar en la mediana? Voy a encontrar el 10 en la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser, en este caso, 14, el valor posterior. Entonces, en esta fila voy a encontrar, ¿quién? La mediana. ¿Listo? Entonces, en estos dos valores debe estar la mediana. Asimismo, cuando encontré la moda, que la moda era, en este caso era 7, tendría que estar en esos dos valores. ¿Listo? Bien, ahora yo ya tengo la frecuencia acumulada, 14, tengo los dos límites. Lo que yo voy a hallar entonces es F sub I. En esta fila, F sub I es 5. La amplitud es 0,05. El límite inferior del intervalo es 1,72. Y F sub I menos 1 mayúscula es, en este caso, una posición anterior, o sea, 9. ¿Listo? Y hallo la fórmula. Entonces, igual. La fórmula para la mediana es límite inferior, o sea, este valor, más la amplitud, que es este valor,
por, abro un paréntesis para el numerador, n medios, 10 menos f sub menos 1, que sería en este caso 9. Cierro paréntesis, dividido entre f sub i, que es 5. Cierro paréntesis, enter. Le doy autocorrección y ya tengo la mediana, que es 1,73. Está entre el intervalo. De esa manera hallo la mediana. ¿Listo? Cuando yo agrupo los datos, yo lo debo hacer de esta manera. Debo formular las fórmulas. ¿Listo? De igual manera para la varianza, desviación y coeficiente de variación. Entonces, la varianza es la sumatoria, ¿cierto? De los cuadrados de x menos el promedio por f sub i. Ya lo tengo acá. Entonces, la varianza va a ser igual a este valor dividido entre 20. La desviación va a ser igual a la raíz cuadrada de este valor. Le doy enter. Y el coeficiente de variación va a ser igual a este valor, a la desviación, dividido entre el promedio. Y el promedio es 1,73. Le doy enter. Si quiero pasar esto, entonces recordemos, si quiero control C, pego acá en forma de valor. Y si lo quiero pasar a porcentaje, le doy clic acá. Le quiero aumentar las decimales y ya me queda. ¿Listo? Entonces el coeficiente de variación equivale al 4,39%, o sea que los datos no son dispersos. ¿Listo? De esta manera entonces queda explicado toda la parte de Excel. Muchas gracias y hasta luego.